una semana de las fiestas y a 2 semanas del fin de año. En ese contexto, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Entre Ríos, la última semana del año, emitió un comunicado que fue publicado por los medios provinciales, indicando el punto de vista de la profesión y del Consejo como institución de lo que significaban estas normas para la producción y para el comercio de nuestra provincia. Puntualmente, además, la ley tiene cuatro aspectos, diría yo. En particular, la voy a sintetizar porque quiero clasificarlo para que nos quede claro estas 3 ideas. La ley crea nuevos impuestos. Uno que se denominó a los juegos de azar, con una alícuota que aplicaron el 2% sobre las tómbolas, el 5% sobre bingos, loterías y sobre todo los premios que se obtienen en los casinos. Eso no existía y fue incorporado en esta ley. Sin duda no es un contexto que nos interese, pero si alguien tiene pensado sacar algún premio para justificar algún ingreso que le faltaba, está sabiendo que ya de entrada tiene 2 o 5% menos. No es un impuesto nuevo, pero sí lo voy a comentar porque es una parte que incorporaron al impuesto de sellos a partir del 1 de enero y es para el patentamiento de los automotores 0 kilómetros, que debemos tributar el 2% del valor de compra en el momento del patentamiento. Y a su vez, las transmisiones de los automotores usados, que tenían un 25% de costo, pasó al 50% o al 1% del valor de la operación. Lo comento acá porque estas cuestiones fueron aprobadas como parte de esta ley. El segundo punto es el cambio en los sistemas de liquidación de algunos impuestos, como por ejemplo el impuesto automotor. Seguramente ya han recibido o estarán recibiendo la boleta. Además del concepto creado que se denomina Fondo de Seguridad Social, que es del 20% o del 30% del impuesto, según parámetros que voy a contar enseguida, que tuvo como origen los reclamos de las fuerzas de seguridad que el gobierno entendió que la única manera de financiarlo era generando un nuevo gravamen, un nuevo importe a liquidar en los impuestos inmobiliario y automotor, incorporando por 2 años el 20% del valor del impuesto liquidado. El sistema que cambió del impuesto automotor, entiendo, es mi punto de vista, es un poco mejor que el anterior, porque hasta el 2013 el impuesto automotor se pagaba el 2,3% del valor del vehículo, y ese valor de vehículo surgía de una tabla que publica la ex Dirección de Renta, que ahora se denomina TER, y coincide en algunos casos con la tabla de AFIP que nos proporciona para la evaluación de los vehículos, para la liquidación de los impuestos a las ganancias y bienes personales. Ese sistema era así, era el 2,3% para los vehículos que tenían una antigüedad de 1 a 5 años, y los vehículos que tenían de 6 a 15 años tenían una alícuota menor, equivalente al 1,8%. La característica era que vehículos, incluyo en esto que seguramente para ustedes les debe interesar, no solo automóviles, sino camionetas, pick-up, rurales, camiones, etcétera, ¿no? Todos los que tributan el impuesto automotor. Las exenciones radicaba en 20 años de antigüedad. Es decir, que hoy un vehículo del año 1994 no debería estar pagando más impuesto automotor. La ley, ¿qué hace? Incorpora incorpora una nueva tabla y clasifica a los vehículos en de 0 a 10.000 pesos, de 10 a 30, de 30 a 80, de 80 a 160, de 160 a 250 y más de 250. Y en lugar de liquidar un porcentaje, ya toma una tabla fija y liquida, por ejemplo, un vehículo de 100.000 pesos. El mínimo es 1.560 pesos, más el 2,3%
de lo que supera la tabla, y la tabla está en 80.000. Entonces, hoy, por ejemplo, un vehículo de 100.000 pesos le debe pagar al Estado entrerriano 2.020 por año, más el 20% destinado a este Fondo de Seguridad Social. Vale decir que quien tenga un vehículo estará recibiendo un impuesto para este año de 2.400 pesos. Lo del 20% es, insisto, para todas las unidades no exentas, se liquida sobre el valor del impuesto, y teóricamente la ley habla de transitoriedad con vigencia del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015. Como la transitoriedad en el lenguaje jurídico fiscal no existe, porque impuestos a las ganancias, bienes personales, internos, los cheques, débitos y créditos son impuestos creados transitorios, pero cuando está venciendo se prorroga por 2 años, se prorrogan por 3, y no hay ningún impuesto, al menos que conozca, que creado como transitorio, en alguna oportunidad nos juntamos a aplaudir que el 31 de diciembre de 2015 se bajó. En el caso de las pick-ups, seguramente que puede interesar, el sistema también cambia y tiene una particularidad. La alícuota más cara que se pagaba, el porcentaje, digamos, sobre el que se pagaba era 2%, y cambió para las unidades de más de 200.000 pesos al 3%. Una pick-up, por ejemplo, de 220.000 pesos pasaría a pagar con el 20% la friolera de 7.200 pesos por año. Yo estuve comparando algunas liquidaciones y me encontré con la sorpresa de que la tabla que publicó ATER con los valores de aforo para tomar el valor supera en un 26% a los publicados por AFIP. No sé de dónde sacan los valores ATER, pero los de AFIP toman una tabla que es del promedio de las compañías de seguro, que fija sobre los vehículos conforme a la antigüedad para pagar la destrucción total. O sea que los valores son valores de plaza. Es más, son valores que utilizamos para la liquidación de los impuestos a las ganancias y bienes personales, y seguramente si ustedes han hecho alguna transferencia de bien usado, un trámite relativamente nuevo que se llama Z, que es el comprobante para la transferencia, donde uno le tiene que informar a la AFIP en qué valor lo transfirió. La AFIP le informa cuál es el precio o el valor sugerido de mercado de esa unidad. A mi modo de ver, si no fuera porque incrementaron las alícuotas, me parece un sistema más proporcional y más equitativo que el anterior, por cuanto hay tablas y hay porcentajes en los distintos componentes. Las exenciones, en lugar de tener 20 años, pasamos a 22, se incrementaron ahora, y la ley, en vez de fijar 20 años de antigüedad, lo que hizo es decir, automóviles no pagan del año 92 hacia atrás, y las pick-up y los camiones acoplados y más de 1987 hacia atrás. Agregaron a los 25 años que estaban exentos los camiones, le agregaron 2 años más. El fondo de emergencia creado por esta ley tiene vigencia teóricamente, dijimos, de 2 años. 1 de enero de 2014, 31 de diciembre de 2015. Lo que no nos está cerrando hoy es que ya las recaudaciones están hechas, las impresiones de boletas están hechas, seguramente todos ustedes o la mayoría ya pagaron estos impuestos con este incremento, pero el sistema de seguridad social, por lo que tenemos entendido, el acuerdo fue declarado ilegal. Quienes integraron las movilizaciones están privados de libertad y cesanteados en algunos casos, que fue el origen, al menos en los considerandos de esta ley, para crear este fondo. Vale decir hoy, si bien es un ingreso que está específicamente determinado y afectado al financiamiento de seguridad social, no sabemos, al menos yo, no conozco cuál va a ser el destino de la aplicación de estos fondos. Nos hemos encontrado con que la aplicación de este nuevo sistema, los aumentos en el impuesto inmobiliario rondan del 56, automotor, perdón, de eso estoy hablando, rondan entre el 56 al 70%.